¿Cómo le va? ¿Qué me muestra? Para el tema. Ah, mire usted. Está bien. No, me está mostrando información de último momento que tiene que ver con la visita del presidente Mauricio Macri al Papa Francisco. Va a ser mañana. Mañana a las 9 de la mañana. Información de último minuto que va a estar contando. ¿Cómo le va? Cuando lo salude, Bien, ¿le puedo dar un beso? Sí, Siempre le por pregunto lo mismo porque tengo miedo no que pida permiso. No, ¿viste? Yo tengo de las fans por ahí se pongan locas. Saben cómo es esto. Fans se pongan, ya saben. Sí. No dice no tengo fans. Ya saben. Cómo es esto. La humildad ante todo. Bueno, para hablar de humildes, hablemos de Papa Francisco mejor. Se lo pido, por favor. Un hombre humilde. Sí, bueno, ahí tenemos las imágenes del último encuentro que mantuvieron el Papa Francisco con Mauricio Macri. Recordemos, allá en abril del 2013, cuando asumió Francisco como Papa y Mauricio no era presidente. En ese entonces Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, viajó con Juliana Aguada, su señora esposa, y la pequeña Antonia, ¿no? Su hija, a el Vaticano para felicitarlo hasta ese momento arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Esta imagen es impresionante. Hoy estaba viendo estas imágenes que llegaron en directo de lo que estaba pasando. Yo creo que es una de las fotos que buscó el presidente Mauricio Macri tener. Sí, por supuesto. Ahí estábamos viendo a Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, Rosana Bertone, gobernador de Tierra del Fuego, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, el único que pertenece a la Alianza Cambiemos. Los otros dos tenía unas ganas de sacarse son gobernadores del peronismo. Perdón. Y con un perfil muy católico. En el caso de Bertone, inclusive llegó a votar en contra del matrimonio igualitario, pese a que pertenecía al bloque del Frente para la Victoria. En el caso de Urtubey, en Salta la educación religiosa es obligatoria en las escuelas del Estado, aunque hasta ahora no había tenido mucho vínculo con el Papa, no había una foto con el Papa que prendía algunas señales amarillas. Pero bueno, vamos a lo importante, la relación del presidente con Mauricio Macri. Mañana va a estar la foto. Hubo muchas especulaciones sobre esta reunión, si finalmente se iba a concretar o no. Mucho ruido alrededor del rosario que el Papa Francisco le envió a Milagro Sala, detenida en Jujuy, y que sectores del kirchnerismo y de la izquierda consideran que es una presa política y que el oficialismo considera que es una política presa. Claro. Ahí aparece la similitud con el caso de Leopoldo López en Venezuela, caso que también requirió la atención del Papa Francisco, que si bien no le envió ningún rosario ni hizo mención nunca pública al caso de Leopoldo López, sí ha recibido a la familia de Leopoldo López en el Vaticano. Y hay un episodio que la otra vez lo recordábamos. El presidente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, estuvo a punto de ir al Vaticano a reunirse con el Papa y sorpresivamente acusó un resfrío el día antes que no le creímos nada. Nadie le creyó lo del resfrío y suspendió. ¿Ustedes suspenderían una visita al Vaticano por un resfrío? Y mucho menos si hay una reunión mano a mano con el Papa. Por eso, digo, si está la oportunidad de dialogar con el Papa Francisco, sobre todo siendo primera autoridad de un país, cualquiera sea él, no lo que decían era que Maduro sospechaba o tenía la certeza de que el Papa le iba a reclamar por la libertad de Leopoldo López, algo que él no quería, no podía o no estaba dispuesto a cumplir. Bien. ¿Qué va a pasar mañana? ¿El Papa le pedirá a Mauricio Macri por la libertad de Milagro Sala? Ha jugado sus fichas la Iglesia, ha sido parte de la visita que hicieron los dirigentes de la Tupac Amaru, la organización de Milagro Sala, la Casa Rosada, Monseñor Casareto, que también escribió una columna muy crítica en el diario La Nación, haciendo mención a la estigmatización light, ¿no? En referencia a qué lo que dice el Papa, lo que dice Casareto, perdón, y que uno entiende es un poco lo que piensa el Papa, es cómo puede ser que haya políticos acusados de corrupción libres, empresarios acusados de corrupción libres, dirigentes del fútbol acusados de corrupción libres y una dirigente social acusada de corrupción presa. No será, dice el Papa, Casareto, que se mide con distintas varas y que por ser una dirigente social, una institución nueva, sin tanto peso, sin tanta historia, se la estigmatice y se la encarcele. Que es la línea fina sobre la cual va el debate, porque uno no puede debatir ni discutir cuando hay un hecho de corrupción. El tema es que hay que primero probarlo, para eso está la justicia, y por otro lado también contemplar si efectivamente es o no razonable que alguien permanezca detenido hasta que el juicio avance. Y otro argumento que puso hoy sobre la mesa un periodista que es muy crítico de Milagro Sala y del kirchnerismo en general, Carlos Pagni, que dice:
¿por qué Julio De Vido, que es el que supuestamente le envió el dinero, está libre y la que lo recibió, que es Milagro Sala, la que supuestamente lo recibió, está presa? Bueno, todos estos temas son los que preocupan al Papa. El otro día, Víctor Fernández, rector de la UCA, la Universidad Católica Argentina, y hombre también cercano al Papa Francisco, esbozó alguna explicación, dijo que el Papa envía el rosario como una muestra de misericordia, de acercamiento, no porque pretenda que Milagro Sala esté libre o porque la reconozca inocente, sino para acompañarla en un momento difícil y complejo de su vida. Que en un punto tiene que ver también con parte de lo que ha venido pregonando el Papa Francisco en términos de la misericordia, que es una de sus palabras favoritas a la hora de las homilías y demás. Digo, si no, también deberíamos cuestionar los famosos lavapiés o las visitas a las cárceles. Digo, si fuera ese el contexto, claramente tendríamos que haber empezado mucho antes a hacer críticas al Papa. Por supuesto, por supuesto. Y el oficialismo se tomó un poco de este argumento y dice, bueno, no olvidemos que Milagro Sala le envió una carta y el Papa no le contestó la carta, sino que le envió un rosario, que puede ser interpretado de la manera que estamos planteándolo en este momento. Ahora, de todos modos, la relación entre Francisco y Macri no es fácil, ¿no? Hay otros hechos que enmarcan esta relación compleja, que tienen que ver con que, por ejemplo, en el momento en que Mauricio Macri era jefe de gobierno, se negó a apelar una resolución de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobre el matrimonio igualitario, sobre la unión civil, que hubiera frenado esa situación. No lo saludó personalmente para cuando fue electo presidente de la Nación. Llegó el saludo mucho después. Ahora se supo que hubo un intento de intermediación del Papa para el fallido acto de traspaso de mando entre Cristina y Macri, que no está claro todavía cuál fue el rol y por qué fracasó, si fue culpa de los dos, si fue culpa de Cristina, si fue culpa de Macri, pero bueno, ahí hay una diferencia. Y hay una diferencia conceptual que tiene que ver con el perfil, más allá de lo religioso, que tiene políticamente Francisco, que es un hombre crítico del capitalismo extremo, crítico del consumo desmedido, crítico de todo lo que representa los valores vinculados a el consumo y al capitalismo, y que en ese punto choca con el perfil que tiene Mauricio Macri, ¿no? El Papa Francisco siempre ha hablado en contra, por ejemplo, de los fondos buitres, siempre ha hablado en contra de la especulación financiera, y si bien se ha mostrado cercano a Barack Obama, ha tenido una visión muy cuestionadora de lo que son, de alguna manera, los valores de Estados Unidos. Recordemos en su visita al Congreso norteamericano, donde habló en contra de, por ejemplo, la pena de muerte. Ahí no se emparenta con Macri, que no ha hecho nunca pública una expresión a favor de la pena de muerte, pero uno lo vincula a los valores del capitalismo, a grosso modo, ¿no? Con los matices del caso. Y pensaba también en otras cosas por ahí más pequeñas, si se quiere, pero que tienen que ver con los valores y con el lugar donde cada uno está parado. Estaba pensando en grandes denuncias que hubo acerca de trabajo esclavo en la República Argentina, con algunas marcas de ropa que vieron salpicada a Julián Aguad, a su marca, y Gustavo Vera, que es uno de los grandes amigos del Papa Francisco y que es uno de los grandes militantes en contra del trabajo esclavo. Con lo cual, digo, ahí hay como una especie de melange un poco extraña. Otra situación que los separa y no los une. Pero hay otra cuestión todavía que tiene que ver, más puntual, que tiene que ver con lo religioso. Si bien Mauricio Macri se considera católico, Aguada lo ha hecho en los últimos 2 años porque era musulmán, ¿no? Una situación similar a la del expresidente Carlos Menem, ¿no? En su momento. Aguada era musulmán y hace 2 años decidió convertirse. Vaya a saber uno por qué, tal vez alguna inspiración divina o, a la espera de alguna sugerencia del marido, se hizo católica. Pero Macri tiene una particular afinidad con el budismo, con la meditación, con las energías puras, el arte de vivir, el Ravi Shankar, el Dalai Lama. Se puede, pero la convivencia existe. En la cosmovisión del Papa, ahí la religión católica, no, es abierta, pero las religiones son las religiones católica, ortodoxa, que ahora ha hecho mucho por la unidad de las iglesias cristianas, el judaísmo, el islam. El budismo no. Lo demás es como que no lo termina de considerar una religión. Y esta cuestión de la meditación y de la pureza de la energía del alma no se lleva del todo bien con lo que es digamos, el backup de la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Con lo que es lo centralizado, ¿no? Digamos, el eje la central teología de la católica teología no tiene nada que ver con esto. Después podemos discutir otras cuestiones que tienen que ver con el bienestar de cada una de las personas, digo, porque ya eso excede las cuestiones religiosas. Y probablemente ese sea el perfil más del presidente Mauricio Macri que el de
concretamente el budismo como religión. No, probablemente. Pero bueno, es otro elemento más que algunos el día de la elección hablaron, como Scioli hizo tanta campaña apelando al Papa, decían, bueno, el Ravi Shankar le ganó al Papa Francisco. Esto es me dicen desde producción, una suerte de escrache que hubo Mauricio Macri. ¿Esto pasó en el Vaticano? Esto pasó en Roma, en realidad. Estaba hospedado en Roma y así como le sucedía a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que los argentinos digamos, hostiles a su gobierno o adversarios de su gobierno, en el exterior se lo hacían sentir en alguna de sus visitas. Bueno, ahora pasa lo mismo con aquellos argentinos residentes en Italia. Uno imagina que no comparten las políticas del gobierno de Macri y le han hecho una especie de escracho, de acto de protesta en las puertas del hotel para que esto tome dimensión, que hay oposición en la Argentina. Aparece en carteles con la libertad de Milagrosala. Bueno, ese va a ser un tema, porque hay algo que no puedo dejar de decir. El Papa será muy misericordioso, lo del Rosario no tendrá probablemente algún otro significado. Pero el Papa sabe perfectamente que con ese Rosario instaló el tema en la prensa internacional. Mañana la primera pregunta que le van a hacer a Macri, no los periodistas argentinos, los periodistas italianos, va a ser si le pidió Francisco por la libertad de Milagrosala. Con lo cual, el caso Milagrosala toma una relevancia internacional que vienen trabajando las organizaciones afines. Recordemos que Human Rights y Amnistía Internacional, organizaciones de derechos humanos internacionales, ya hicieron sentir su posición, su pedido en favor de la libertad de Milagrosala. Bueno, va a ser un tema escabroso para el presidente Mauricio Macri, deberá abordarlo con la mayor seriedad posible. Macri quiere tender puentes, hablando en términos francisquistas, con Mauricio Macri y mantener una relación lo más cordial posible. Claro, bueno, habrá que ver, porque va a tener que ser bastante inteligente a la hora de responder. El Papa Francisco ya sabemos cómo suele actuar y de qué manera responde, que casi diríamos dando una vuelta como para no ser irrespetuoso, que nunca lo es, termina siendo duro muchas veces con lo que dice. Es un jesuita, usted lo ha dicho. Mejor definición no hay. Bueno, tenemos más información para compartir. En este caso, en Estados Unidos, otro tiroteo. Otro tiroteo, Iván. Ya perdimos la cuenta. Hemos perdido la cuenta. Es una cuenta, a propósito del juego de palabras, una cuenta pendiente que incluso lo ha tenido el presidente Barack Obama muy ocupado con la temática del tema armas en los Estados Unidos y con la reacción que implica el hecho de portar armas y tenerlas. Yo creo que, anticipo, lo creo yo, no tengo ningún elemento, ¿no? Pero creo que este atentado, este tiroteo va a servir para que el presidente Obama cumpla su advertencia de que iba por decreto, porque en el Congreso no puede, porque los republicanos no quieren, va a regular la venta de armas por decreto. Hace unos días en Iowa el Senado aprobó, para que tomemos magnitud de la grieta que hay en Estados Unidos respecto al tema armas, aprobó una resolución para que los menores de 14 años puedan portar armas cortas, con autorización de los padres. Eso es una cosa impresionante. ¿Y sabés qué pienso, Lisandro? En cuántos testimonios hemos escuchado en algunos documentales, en algunas entrevistas que se han hecho en la televisión internacional y demás, acerca de estas abuelas de lugares como Iowa y algunos otros que son republicanos por naturaleza, Texas como el emblema casi, comprándole para el cumpleaños número 10, a lo mejor de sus nietos, un arma. Como un regalo que parece algo... Bueno, pero hay toda una cuestión cultural en Estados Unidos que nosotros nos cuesta muchísimo comprender, nos cuesta muchísimo entender, nos lleva a la indignación porque no podemos creer que no tomen dimensión de esto como lo vemos nosotros, ¿no? Que es imposible de sostener. Pero bueno, hay que buscarle, hay que poner la cabeza en frío y entender qué pasa por la cabeza de los que están a favor de las armas. El otro día, por ejemplo, Jeb Bush, antes de retirarse de la campaña, intentó levantar su popularidad subiendo a Twitter una foto de una pistola. Y puso popularidad con los republicanos más el extremos. hashtag América. Con eso, usted traslade, imagínese acá en la campaña Scioli o Macri diciendo Argentina y un arma arriba de la mesa. Simple y cortito, en el cajón de Herminio Iglesias. Claro. Tan sencillo como eso, ¿no? Tan sencillo como eso. Que un poquito más. No, claro, picante. Pero digo, con eso, que es bastante menos que un arma, terminó dilapidando la carrera no solo de la gobernación bonaerense, sino también la de Luder a la presidencia. Bush lo vio infructuosamente, pero no creo que por eso, lo vio como un camino para sumar votos, el hashtag América y la pistola ahí.
Tremendo. En el Twitter. Bueno, entonces, 4 muertos último en principio, un tiroteo sí. en Kansas, no dijimos de lo que se trataba. 4 muertos en principio, hay 7 heridos graves, un tiroteo en Kansas, una empresa cortadora de césped. Se trataría de un empleado de esa firma que por razones que se desconocen atacó con un rifle a sus compañeros de trabajo y fue abatido por la policía en medio del tiroteo. Bueno, le quiero hacer una última pregunta, Sí, porque a propósito de venimos siguiendo muy de cerca las primarias en los Estados Unidos. Sí. No es un dato menor que el Washington Post haya publicado ese editorial pidiéndole a los republicanos casi por favor que hagan lo que puedan por bajar a este sujeto Donald Trump de la batalla por la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto en líneas generales? Significa la alarma generalizada, porque si repasamos un poquito atrás en el tiempo, ¿cómo empezó esto? Empezó como un chiste. Mirá, Donald Trump se va a presentar a presidente, mirá Donald Trump las barbaridades que dice, mirá Donald Trump cómo miden las encuestas, mirá Donald Trump que ganó en la primaria de New Hampshire, mirá que Donald Trump ganó en las primarias de Nevada, mirá que Donald Trump va a ganar el supermartes, va a ser candidato republicano, mirá que Donald Trump puede ser presidente y no sabemos qué puede pasar, porque nadie sabe qué puede pasar, pero no es que nadie sabe nosotros. No es que no lo saben los norteamericanos de a pie, no lo saben los grandes empresarios, no lo sabe la cúpula militar, no lo sabe el poder norteamericano. ¿Qué va a hacer este hombre si llega a ganar? Que hoy ya no es un chiste, ni una sospecha, ni un delirio. Es una certeza que Donald Trump puede llegar a ser candidato republicano y por lo tanto puede llegar a ser presidente. Impresionante. Gracias, Lisan. Muchas gracias, por favor, como un siempre. placer. Lo esperamos la semana que viene estamos acá. Bueno, cuando quiera, cuando quiera.